say yeah. La matrícula en el casco, futura norma o bulo peligroso. Un análisis exhaustivo. Parte 1, desmontando el bulo, ¿de dónde sale esta idea? 1.1 Introducción, el rumor que recorre las carreteras. En el universo de las dos ruedas, donde la información y la desinformación viajan a la misma velocidad, ha surgido con fuerza un rumor que genera inquietud y debate en grupos de WhatsApp, foros y redes sociales. La idea de que la Dirección General de Tráfico, DGT, se prepara para imponer una nueva y controvertida normativa, la obligación de que cada motorista lleve impresa la matrícula de su vehículo en el casco. Se presenta como una medida inminente, una nueva vuelta de tuerca regulatoria que afectaría a millones de usuarios en España. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Estamos ante una propuesta legislativa real o se trata de un bulo magnificado por el eco de las plataformas digitales? La preocupación del colectivo motero es comprensible. En los últimos años, han sido objeto de una atención regulatoria creciente, lo que genera un caldo de cultivo perfecto para que este tipo de noticias, sean ciertas o no, se propaguen con rapidez. Este informe se propone arrojar luz sobre esta cuestión, investigando a fondo el origen del rumor, analizando su viabilidad, explorando sus implicaciones y, lo más importante, separando de una vez por todas los hechos de la ficción. El objetivo es proporcionar al motorista una guía completa y veraz para entender no solo por qué esta medida no está sobre la mesa en España, sino también porque, si alguna vez lo estuviera, sería una idea profundamente problemática desde múltiples perspectivas, legal, práctica y, sobre todo, de seguridad. 1.2 La realidad en España, ¿qué dice la DGT hoy? Para abordar la cuestión de forma directa y contundente, es imperativo analizar el estado actual de la normativa y las prioridades de la DGT. A fecha de hoy, tras una revisión exhaustiva de las propuestas legislativas en curso y las comunicaciones oficiales, se puede afirmar que no existe ninguna propuesta oficial, borrador de ley o plan en tramitación en España que contemple la obligatoriedad de pintar o adherir la matrícula en el casco de los motoristas. La agenda de la DGT y del Ministerio del Interior en materia de seguridad vial para motocicletas está centrada en áreas completamente diferentes, todas ellas orientadas a la reducción de la siniestralidad a través de la mejora del equipamiento de protección y no mediante medidas de identificación externa. Las prioridades actuales son claras y públicas. La homologación de cascos ECE 16, el foco principal de la regulación europea y española está puesto en la transición hacia la nueva y mucho más exigente normativa de homologación de cascos, la ECE/ONU R22-06. Esta norma, que sustituye a la anterior ECE 15, introduce pruebas de seguridad significativamente más rigurosas, como tests de impacto a diferentes velocidades, pruebas en 18 puntos distintos de la calota, frente a los 6 anteriores, y, de manera crucial, una prueba de impacto rotacional para medir cómo el casco absorbe las fuerzas que causan las lesiones cerebrales más graves. La DGT está promoviendo activamente el uso de cascos que cumplan con este estándar superior, ya que su objetivo es aumentar la protección real del motorista en caso de accidente. Uso obligatorio de guantes homologados. Una de las medidas más recientes y ya en vigor es la obligatoriedad para los motoristas de utilizar guantes homologados cuando circulen por carretera. Al igual que con los cascos, la normativa se centra en que el equipamiento cumpla con unos estándares mínimos de protección certificados, norma en 13.594, capaces de mitigar las abrechans y lesiones en las manos en caso de caída. Fomento del casco integral o modular. La DGT ha manifestado su intención de hacer obligatorio el uso de cascos integrales o modulares en carretera, relegando los cascos de tipo yeto abiertos para un uso exclusivamente urbano. Esta medida se basa en datos estadísticos que demuestran que los cascos integrales y modulares ofrecen una protección facial y mandibular muy superior,
zonas que quedan expuestas con los cascos abiertos y que sufren un alto porcentaje de los impactos en un siniestro. La existencia y propagación del rumor sobre la matrícula en el casco no es, por tanto, un hecho casual. Nace y se alimenta en un contexto de ansiedad dentro del colectivo motero, que percibe una sucesión constante de nuevas regulaciones. Esta sensación de estar permanentemente en el punto de mira de la DGT hace que cualquier nueva propuesta, por descabellada que parezca, resulte plausible para muchos. El rumor se convierte así en un síntoma de la desconfianza y la percepción de que las medidas se imponen con un afán recaudatorio o de control, más que con un interés genuino en la seguridad consensuada con los usuarios. Por ello, es fundamental no solo desmentir el bulo, sino también entender el porqué de su credibilidad en la comunidad motera, abordando el análisis desde una perspectiva que reconozca este sentimiento de agravio. 1.3 Aclarando la comparación, las matrículas en el techo de los coches. Parte de la confusión que alimenta el rumor proviene de una analogía incorrecta con una medida que sí existe en España, las matrículas de colores específicos para ciertos vehículos. En concreto, se suele mencionar la existencia de matrículas en el techo de algunos coches como precedente. Es crucial desmontar esta comparación, ya que los objetivos y el ámbito de aplicación son radicalmente distintos. La normativa a la que se suele hacer referencia de forma imprecisa es la Orden PCI-810-2018, que estableció la obligatoriedad de que los vehículos de taxi y los vehículos de turismo con conductor, VTC, de hasta 9 plazas lleven la placa de matrícula trasera con el fondo de color azul y los caracteres en blanco. La matrícula delantera permanece con el formato estándar, fondo blanco. El objetivo de esta medida, según ha explicitado la propia DGT, no tiene ninguna relación con la identificación aérea por parte de helicópteros o drones, como a menudo se especula. La finalidad principal es doble. Lucha contra el intrusismo laboral. El color azul permite a los usuarios, a las fuerzas de seguridad y a los inspectores de transporte identificar de forma inmediata y a nivel de calle que un vehículo está prestando un servicio público de transporte de pasajeros de forma legal. Facilita la detección de taxis pirata y vehículos que operan sin la correspondiente licencia VTC. Seguridad para el cliente. Proporciona una garantía visual al consumidor de que está contratando un servicio regulado, con un conductor profesional y un vehículo que cumple con todos los requisitos legales y de seguros. Por lo tanto, no existe ninguna normativa en España que obligue a los vehículos particulares a llevar una matrícula en el techo para su identificación desde el aire. La medida de las matrículas azules es una herramienta de control sectorial para el transporte de pasajeros, cuya lógica no es extrapolable al conjunto del parque automovilístico y, mucho menos, al colectivo de motoristas. La comparación es, en esencia, un error de base que contribuye a dar una falsa apariencia de verosimilitud al bulo del casco. Parte 2. El laboratorio global, donde se ha probado y qué ha pasado. Aunque la idea de la matrícula en el casco sea un bulo en España, no es una invención sacada de la nada. Es una medida que se ha propuesto e incluso implementado en otros países, principalmente en Latinoamérica. Analizar estas experiencias internacionales es fundamental, ya que nos proporcionan un laboratorio real para evaluar la eficacia, los problemas y las consecuencias de una política de este tipo. Estos casos de estudio demuestran que la motivación detrás de la norma casi nunca es la seguridad vial, sino el orden público, y revelan los enormes desafíos prácticos y sociales que conlleva. 2.1 El modelo de mano dura, Perú y el chaleco matrícula. El caso de Perú es uno de los más recientes y documentados. Allí, la normativa no se centra en el casco, sino que obliga a los motoristas y a sus acompañantes a llevar un chaleco reflectante con el número de la matrícula del vehículo impreso de forma visible. El objetivo principal, declarado abiertamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, y el Ministerio del Interior, no es la seguridad vial, sino la seguridad ciudadana. La medida se implementó como una herramienta para combatir la creciente ola de delincuencia cometida por individuos a bordo de motocicletas, como el sicariato y los robos al paso, raqueteo.
La lógica es que la matrícula visible en el chaleco facilitaría la identificación de los delincuentes por parte de las cámaras de seguridad y los testigos. La regulación peruana es extremadamente detallada, lo que ilustra el nivel de burocracia que una medida así implica. El chaleco debe cumplir con especificaciones técnicas muy precisas, ideales para visualizar en un gráfico informativo. Elemento. Especificaciones técnicas, modelo Perú. Fuente. Bandas reflectantes. Ancho mínimo de 5 centímetros, color gris plata o blanco. Disposición específica con bandas horizontales y verticales en la parte delantera y trasera. Rectángulo de la matrícula. Dimensiones mínimas de 8 centímetros de alto por 25.5 cm de ancho, sobre un fondo de color blanco que no permita el paso del color del chaleco. Grafías de la matrícula. Letras y números de color negro mate, con una altura de 6 centímetros, un ancho de 3.5 cm, un grosor de trazo de 0.5 cm y un espaciado entre caracteres de 0.5 cm. Obligatoriedad. Exigible tanto para el conductor como para el acompañante. La implementación de esta norma en Perú ha estado rodeada de polémica. Los colectivos de motoristas han organizado protestas masivas, argumentando que la medida los estigmatiza y criminaliza, tratando a todos los usuarios de moto como potenciales delincuentes. Sostienen que se les impone una carga injusta y que se les convierte en el foco de la fiscalización policial, mientras que los verdaderos criminales pueden burlar la norma con facilidad. Las reuniones entre los gremios moteros y el gobierno no llegaron a un acuerdo, y la medida se mantiene en pie en medio de un fuerte rechazo social. 2.2 Crónica de un fracaso anunciado, la marcha atrás de Colombia. El caso de Colombia es, si cabe, aún más revelador, ya que allí la ley sí obligaba a llevar la matrícula impresa directamente en el casco, tanto para el conductor como para el pasajero. La ley citaba textualmente, el conductor y el acompañante deberán portar siempre en el casco, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, el número de la placa del vehículo en que se transite. Esta experiencia se convirtió en una crónica de un fracaso anunciado debido a los insalvables problemas prácticos que generó. Pesadilla logística y económica, la norma era inviable para los ciudadanos cumplidores. Un motorista que poseyera, por ejemplo, una moto para rutas y un scooter para la ciudad, se veía obligado a tener dos cascos distintos, uno por cada matrícula. La situación se volvía absurda al considerar al pasajero, el propietario de la moto debía disponer de un segundo casco de pasajero con su matrícula. Si llevaba a su pareja, que a su vez tenía su propia moto, se enfrentaban a un dilema irresoluble. Comprar un casco por cada moto que pudieran usar como pasajeros. La ley implicaba la necesidad de poseer múltiples cascos, duplicando o cuadruplicando el equipamiento motero, con el consiguiente coste económico. Ineficacia contra el delito, como era de esperar, la medida no tuvo un impacto significativo en la reducción de la delincuencia. Los criminales simplemente utilizaban matrículas falsas, robaban cascos o directamente no cumplían la norma, mientras que la carga y la fiscalización recaían sobre la inmensa mayoría de motoristas honestos. El reconocimiento de este fracaso fue tal que, finalmente, el gobierno colombiano dio marcha atrás. La Ley 2251 de 2022 derogó explícitamente esta obligación. La nueva legislación eliminó la exigencia de llevar la placa en el casco, poniendo fin a una medida que se había demostrado ineficaz, impopular y profundamente injusta para los ciudadanos. La experiencia de Colombia sirve como una lección empírica contundente. La idea, llevada a la práctica, no solo no soluciona el problema que pretende abordar, sino que crea una maraña de problemas nuevos y absurdos para la población. 2.3 El debate abierto, México, Bogotá y la defensa de los derechos. La propuesta no es exclusiva de Perú y Colombia. En otras grandes ciudades latinoamericanas, como Ciudad de México y Bogotá, se han planteado iniciativas similares, generando un intenso debate y una fuerte oposición por parte de las asociaciones de motoristas. El análisis de sus argumentos enriquece la discusión y la eleva a una cuestión de derechos fundamentales.
Riesgo de falsa incriminación. Uno de los argumentos más sólidos esgrimidos por grupos como Motociclistas Unidos en México es el peligro de que un casco o un chaleco con una matrícula visible sea robado y utilizado posteriormente para cometer un delito. Esto expondría al propietario legítimo a ser injustamente señalado e investigado por un crimen que no cometió, invirtiendo la carga de la prueba. Ineficacia probada por estudios. En Bogotá, donde también se implementaron medidas restrictivas como la prohibición del acompañante varón en ciertos horarios, estudios independientes han cuestionado su efectividad. El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, CESED, concluyó que este tipo de restricciones no lograban reducir los robos y, en cambio, generaban una presión adicional e innecesaria sobre los recursos policiales. Vulneración de libertades civiles. En Estados Unidos, donde el debate sobre las leyes del casco ha sido históricamente intenso, grupos de defensa de los derechos de los motoristas como ABATE, Abradarhu de Imtour de Yakeisian, enmarcan estas cuestiones en un plano de libertades civiles. Su postura no es anticasco, sino pro-elección, pro-choice. Argumentan que obligar a un ciudadano a llevar un elemento de identificación de este tipo, más allá del equipamiento de seguridad, es una extralimitación del gobierno que viola las libertades individuales. Consideran que la educación, y no la legislación restrictiva, es la clave para la seguridad. El análisis de estos casos internacionales revela un patrón claro. La motivación fundamental detrás de estas leyes es, de forma casi unánime, la seguridad pública y el control de la delincuencia, no la seguridad vial. Esta distinción es el eje central de todo el análisis. La DGT en España tiene como mandato principal la seguridad vial, su misión es reducir la siniestralidad, mejorar la formación y velar por la seguridad de los usuarios en las vías. Si la DGT o el Ministerio del Interior en España propusieran una medida como la matrícula en el casco, estarían importando una lógica de seguridad ciudadana a un ámbito que hasta ahora se ha regido por principios de seguridad vial. Esto supondría un cambio de paradigma radical. El motorista dejaría de ser visto como un usuario vulnerable de la vía al que hay que proteger, para ser tratado como un potencial sospechoso al que hay que vigilar. Las implicaciones de este cambio de enfoque serían profundas y afectarían a la relación entre los ciudadanos y la administración, abriendo la puerta a una pregunta fundamental: ¿queremos que la política de tráfico en España se diseñe con criterios de orden público en lugar de con criterios de seguridad vial? Parte 3. El corazón del debate, argumentos enfrentados. Para comprender la totalidad de la cuestión, es esencial analizar de manera objetiva y equilibrada los argumentos que se esgrimirían en un hipotético debate sobre la implementación de esta medida en España. Presentar ambas posturas, la de la lógica oficial y la del colectivo de motoristas, permite construir una visión completa y justa, demostrando por qué la balanza se inclina de forma abrumadora hacia el rechazo de la propuesta. 3.1 La lógica oficial. Si no tienes nada que ocultar. Aunque no exista una propuesta formal en España, es posible construir el argumentario que una administración podría utilizar para defenderla, basándose en la lógica empleada en los países que sí la han implementado. Esta postura se fundamenta en la priorización del control y la seguridad colectiva sobre las consideraciones individuales. Facilitar la identificación y la trazabilidad. El argumento central sería que una matrícula visible en el casco, o en un chaleco, permitiría una identificación rápida e inequívoca del vehículo implicado en una infracción grave o un delito. Las cámaras de tráfico, las cámaras de seguridad urbanas, los agentes de policía e incluso los ciudadanos testigos podrían captar y reportar el número de matrícula con mayor facilidad, incluso si la placa trasera de la moto está oculta o es ilegible. En el contexto de los servicios de delivery, que han experimentado un auge masivo, esta medida permitiría una trazabilidad inmediata del conductor en caso de accidente o comportamiento indebido. Efecto disuasorio contra la delincuencia y la impunidad. Los defensores de la medida sostendrían que su mera existencia tendría un efecto disuasorio. Un delincuente ocasional podría pensárselo 2 veces antes de utilizar una motocicleta para cometer un robo o huir si sabe que su identificación es mucho más sencilla.
Se presentaría como una herramienta para combatir la sensación de impunidad que a veces se asocia a los delitos cometidos en moto, donde el casco y la rapidez de la huida dificultan la identificación del autor. Mejora de la seguridad ciudadana. El argumento final se enmarcaría en un objetivo superior de seguridad ciudadana. Se plantearía como un pequeño sacrificio de la comodidad individual en aras de un bien mayor, la seguridad de toda la sociedad. La narrativa sería que, en un contexto de preocupación por la delincuencia, todas las herramientas que puedan contribuir a prevenirla y a facilitar la labor policial son necesarias y justificadas. Es crucial presentar esta postura de forma coherente y sin caricaturizarla. Solo así, la refutación basada en la realidad práctica y los derechos de los usuarios adquiere toda su fuerza y demuestra que las buenas intenciones teóricas de la medida se desmoronan al contacto con el mundo real. 3.2 La voz del motorista, un rechazo basado en la realidad. La oposición del colectivo motero a una medida de este tipo no es un capricho ni una simple resistencia a la regulación. Se basa en una serie de argumentos sólidos, prácticos y de principios que exponen la propuesta como ineficaz, injusta y contraproducente. Estigmatización y criminalización colectiva. Este es el argumento más profundo desde el punto de vista social. La medida parte de una premisa implícita, que el motorista es un sospechoso por defecto. Etiqueta a una comunidad de millones de personas, trabajadores, viajeros, deportistas, aficionados, basándose en las acciones de una minoría delictiva ínfima. En lugar de enfocar los recursos en perseguir a los infractores, se opta por marcar a todo el colectivo, generando una percepción social negativa y fomentando la discriminación. Carga práctica y económica inasumible. Como demostró el fracaso de la ley en Colombia, la logística de la medida es un disparate. ¿Qué hace un motorista que tiene una moto de enduro para el fin de semana y un scooter para ir a trabajar? Necesita 2 cascos, uno con cada matrícula. ¿Y si vende una moto y compra otra? Debe tirar un casco perfectamente válido y comprar uno nuevo para pintarle la nueva matrícula. ¿Y qué ocurre con los pasajeros? Si un amigo te pide que le lleves a un sitio, debe comprarse un casco con tu matrícula para ese único viaje. La norma impone una carga económica y logística absurda y desproporcionada sobre los ciudadanos que cumplen la ley. La falacia de la eficacia contra el delincuente. El argumento de que la medida disuadirá a los criminales es ingenuo. Un delincuente decidido a cometer un delito no se verá frenado por esta norma. Hará lo que ya hace cuando quiere evitar ser identificado, utilizará una matrícula falsa o robada, doblará o tapará la placa trasera, o simplemente se fabricará un chaleco o pintará un casco robado con una matrícula falsa. La ley, por tanto, solo serviría para fiscalizar y sancionar al ciudadano corriente por detalles como el tamaño de la letra o un número ligeramente borrado, mientras que el delincuente profesional la ignoraría por completo. Prioridades de seguridad equivocadas. Este es quizás el punto más sangrante para la comunidad motera. Mientras se debatiría una medida de control de dudosa eficacia, los problemas reales que causan muertos y heridos en las carreteras siguen sin resolverse. Los motoristas llevan décadas reclamando inversiones en seguridad vial real y efectiva, la sustitución de los guardarraíles sin protección para motoristas, conocidos como quitamiedos asesinos, la mejora del mantenimiento del asfalto, el uso de pinturas no deslizantes en los pasos de cebra y señalización horizontal, y una mayor inversión en formación avanzada y continua. La propuesta de la matrícula en el casco se percibe como una distracción, una solución de despacho que desvía la atención y los recursos de los verdaderos problemas de asfalto que cuestan vidas. Este debate revela una desconexión fundamental. Por un lado, una visión administrativa que, ante un problema de control, busca una solución tecnológica o burocrática de identificación. Por otro, la realidad del usuario, que se enfrenta a problemas de seguridad física y demanda soluciones tangibles de infraestructura y formación. La propuesta de la matrícula en el casco no hace absolutamente nada para evitar que un motorista sufra lesiones graves por un guardarraíl mal diseñado o un bache inesperado. De hecho, como se analizará a continuación, podría incluso hacer que las consecuencias de ese accidente fueran peores.
Esto lleva a una pregunta retórica inevitable y poderosa, ¿qué protege más a un motorista, una pegatina con su matrícula en el casco o un guardarraíl diseñado para no amputar miembros? Parte 4. La línea roja técnica, ¿por qué un casco no se toca? Más allá de los debates sociales, legales o prácticos, existe una barrera infranqueable que invalida por completo la idea de poner la matrícula en el casco: la seguridad. Un casco de motocicleta no es una simple carcasa de plástico, es una pieza de ingeniería de alta precisión, diseñada y probada para cumplir una única y vital función: salvar la vida de su portador. Cualquier modificación externa, como la aplicación de pintura o adhesivos no autorizados, puede comprometer su integridad estructural y su capacidad de protección de maneras que no son visibles a simple vista. 4.1 Anatomía de tu salvavidas. ¿De qué está hecho un casco? Para entender por qué un casco no se debe modificar, primero hay que comprender su anatomía y cómo funciona. Un casco moderno es un sistema de protección compuesto por varias capas, cada una con una función específica. La calota exterior es la primera línea de defensa. Su misión es doble: dispersar la energía de un impacto sobre la mayor superficie posible para que no se concentre en un solo punto, y resistir la penetración de objetos. Está fabricada con materiales que van desde los termoplásticos, como el policarbonato o ABS, en las gamas más económicas, hasta los composites de fibras, fibra de vidrio, carbono, Kevlar, en las gamas altas, que ofrecen mayor resistencia con menor peso. La calota interior, EPS. Justo debajo de la calota exterior se encuentra el EPS, poliestireno expandido, comúnmente conocido como corcho blanco. Esta es la capa más crítica para la protección cerebral. Su función es absorber la energía del impacto deformándose de manera permanente. Es un material de un solo uso: después de un golpe, aunque la calota exterior parezca intacta, el EPS interior queda aplastado en la zona del impacto y pierde toda su capacidad de absorción para futuros golpes. Por eso, un casco que ha sufrido un impacto, incluso una caída desde una altura de 1 metro, debe ser reemplazado. El sistema de retención, la correa y su cierre, de doble anilla o micrométrico, son los encargados de que el casco permanezca en su sitio durante un accidente. Un casco que se ha despedido en el primer impacto no sirve de nada. Todo este conjunto es sometido a rigurosas pruebas para obtener la homologación. La nueva norma ECE 16 ha elevado drásticamente el nivel de exigencia, como se detalla en la siguiente tabla comparativa. Característica de la prueba. Homologación ECE 15, antigua. Homologación ECE 16, nueva y más exigente. Prueba de impacto lineal. Impactos en 6 puntos predefinidos de la calota a una velocidad fija, 7.5 m/s. Impactos en 18 puntos de la calota, los 6 originales más 12 nuevos, a 3 velocidades diferentes, baja, media y alta. Prueba de impacto rotacional. No incluida. Una de sus mayores carencias. Prueba obligatoria. Mide la aceleración rotacional para evaluar la protección contra lesiones cerebrales por torsión. Pruebas a la visera. Pruebas básicas de resistencia a la rotura y calidad óptica. Prueba de impacto con un proyectil de acero a alta velocidad, 60 metros por segundo, y prueba de resistencia al empañamiento. Accesorios homologados. No se requería que los accesorios, intercomunicadores, viseras solares, estuvieran homologados. Los accesorios oficiales deben ser probados y homologados junto con el casco, asegurando que no comprometen la seguridad del conjunto. Esta tabla demuestra que un casco moderno, especialmente uno homologado bajo la ECE 16, es un sistema de seguridad integral y complejo. Alterar cualquiera de sus componentes es un riesgo inaceptable. 4.2 El peligro químico y estructural, pintura, adhesivos y garantía. Obligar a un motorista a pintar o adherir su matrícula en el casco le forzaría a realizar una modificación que todos los fabricantes y expertos en seguridad desaconsejan categóricamente por varias razones críticas. Agresión química a la calota. Los disolventes químicos presentes en muchas pinturas,
barnices y los adhesivos de los vinilos pueden ser extremadamente agresivos con los materiales de la calota. En los cascos de policarbonato o termoplástico, estos productos químicos pueden atacar la estructura molecular del plástico, volviéndolo frágil y quebradizo. El daño puede ser invisible, pero en caso de impacto, la calota podría agrietarse o romperse en lugar de dispersar la energía, anulando su función principal. Alteración de la superficie y aumento de las fuerzas rotacionales. La superficie de un casco está diseñada para ser lo más lisa posible para que, en caso de caída, deslice sobre el asfalto. Esto ayuda a evitar que la cabeza se enganche en el suelo, lo que provocaría fuerzas de rotación violentas en el cuello y el cerebro. Añadir pegatinas, vinilos o una capa gruesa de pintura puede crear puntos de fricción o enganche. Esto aumentaría peligrosamente las fuerzas rotacionales en un accidente, precisamente el tipo de fuerza que la nueva homologación ECE 16 busca mitigar con tanto esfuerzo. Pérdida inmediata de la garantía. Todos los fabricantes de cascos de prestigio, como EREI, SOEI, AGV, HJC, etc., especifican en sus manuales de usuario y términos de garantía que cualquier modificación no autorizada, incluyendo pintar o adherir pegatinas, anula la garantía del producto. El fabricante ya no puede asegurar que el casco vaya a rendir según fue diseñado y probado. Complicaciones con las compañías de seguros. En el desafortunado caso de un accidente con lesiones, una compañía de seguros podría encargar un peritaje del equipamiento. Si se determina que el casco fue modificado, por ejemplo, pintado para cumplir con una hipotética ley de matrículas, la aseguradora podría argumentar que dicha modificación contribuyó a la gravedad de las lesiones o que el casco ya no cumplía con su homologación. Esto podría llevar a una reducción significativa o incluso al rechazo de la indemnización por daños personales, dejando al motorista desprotegido legal y económicamente. Esta realidad técnica nos sitúa ante una paradoja de seguridad irresoluble. Para cumplir con una hipotética norma de seguridad pública, la identificación mediante matrícula, el ciudadano se vería forzado a violar los principios más fundamentales de su seguridad personal, degradando la eficacia del elemento más vital para su supervivencia. Un Estado no puede, en pro de un supuesto bien colectivo, obligar a un individuo a hacerse deliberadamente menos seguro. Esta contradicción fundamental invalida la propuesta desde su misma raíz, convirtiéndola no solo en una idea impráctica e injusta, sino en una medida objetivamente peligrosa. Parte 5. Conclusiones y el camino a seguir. Tras un análisis exhaustivo que ha abarcado desde la verificación de la normativa vigente en España hasta el estudio de casos internacionales y las implicaciones técnicas de seguridad, es posible trazar una serie de conclusiones claras y proponer un camino a seguir que se centre en la seguridad real y efectiva del colectivo motorista. 5.1 Veredicto final. Una medida ineficaz, injusta y peligrosa. El veredicto sobre la propuesta de obligar a llevar la matrícula en el casco es inequívoco y se puede resumir en 4 puntos capitales. Es un bulo. En el contexto español, la medida no es más que un rumor. No existe ninguna propuesta legislativa ni plan por parte de la DGT o el Gobierno para implementarla. Las prioridades regulatorias actuales se centran en mejorar la calidad y el uso del equipamiento de protección, como los cascos con homologación ECE 16 y los guantes. Es ineficaz. La experiencia internacional, especialmente el caso de Colombia, que tuvo que derogar la ley, demuestra que la medida no funciona para detener a los delincuentes. Estos utilizan matrículas falsas o robadas, mientras que la ley solo sirve para complicar la vida a la inmensa mayoría de ciudadanos que cumplen las normas. Es injusta. La propuesta estigmatiza a todo un colectivo, tratándolo como sospechoso por defecto. Además, impone una carga económica y logística desproporcionada e irresoluble para aquellos que poseen más de un vehículo o que llevan pasajeros de forma ocasional, criminalizando situaciones cotidianas y perfectamente legales. Es peligrosa. Este es el argumento definitivo. Obligar a pintar o adherir elementos a un casco compromete su integridad estructural y su capacidad para proteger al usuario.
Los disolventes químicos pueden debilitar la calota y la alteración de la superficie puede aumentar las peligrosas fuerzas de rotación en un accidente. La medida crea una paradoja insalvable al forzar al ciudadano a degradar su seguridad personal para cumplir con una norma de seguridad pública. En definitiva, la propuesta de la matrícula en el casco fracasa en todos los frentes posibles. No cumple sus objetivos, genera problemas mayores de los que pretende solucionar y, lo más grave, atenta directamente contra la seguridad física de los motoristas. 5.2 Hacia una seguridad real, que deberíamos pedir. El rechazo a esta medida no debe interpretarse como una oposición a la seguridad. Al contrario, la comunidad motera es la primera interesada en reducir la siniestralidad. Por ello, el debate debe reorientarse desde propuestas de control ineficaces hacia soluciones de seguridad vial reales y efectivas. En lugar de discutir sobre pegatinas en los cascos, la sociedad, los medios y los propios motoristas deberían exigir a las administraciones un compromiso firme con medidas que sí salvan vidas. Inversión en infraestructuras seguras. La prioridad número 1 debe ser la adaptación de las carreteras a las necesidades de los usuarios de dos ruedas. Esto incluye la sustitución sistemática de los guardarraíles con postes sin protección, la mejora del mantenimiento del firme para eliminar baches y grietas, y el uso de pintura no deslizante en toda la señalización horizontal. Fomento de la formación avanzada. La habilidad y la anticipación son las mejores herramientas de un motorista. Se debe incentivar y facilitar el acceso a cursos de conducción segura post-carné, donde se enseñan técnicas de frenada de emergencia, trazado de curvas y gestión del riesgo en condiciones reales. Promoción del equipamiento de alta visibilidad. En lugar de imponer, se debe educar sobre la importancia de ser visto. Fomentar el uso voluntario de cascos de colores vivos y llamativos, así como de prendas con inserciones reflectantes, ha demostrado ser eficaz para reducir el riesgo de colisiones por falta de visibilidad del motorista. Apoyo a la innovación tecnológica. Impulsar la adopción de tecnologías que mejoran la seguridad pasiva, como los sistemas de airbag para moto, que han demostrado reducir drásticamente la gravedad de las lesiones en el torso en caso de accidente. Estas son las medidas que conforman un verdadero plan de seguridad vial, un enfoque que protege en lugar de vigilar, que educa en lugar de castigar y que invierte en salvar vidas en lugar de en controlar matrículas. 5.3 Llamada a la acción. Comparte información, no bulos. La seguridad vial es una responsabilidad compartida, y empieza por la información. En la era digital, combatir la desinformación es una tarea crucial. El rumor de la matrícula en el casco es un ejemplo perfecto de cómo una idea sin fundamento puede generar ansiedad y desconfianza. La llamada a la acción para cualquier persona interesada en la seguridad y los derechos de los motoristas es clara. La próxima vez que te encuentres con este rumor en tus redes sociales o grupos de chat, no contribuyas a su difusión. No lo reenvíes. En su lugar, comparte información contrastada y análisis rigurosos como el presentado en este informe. Fomenta un debate informado, basado en hechos, datos y argumentos sólidos. Exige que la conversación pública se centre en las soluciones que realmente importan. Porque la seguridad de todos en la carretera no depende de cuántas normas restrictivas se impongan, sino de cuán informadas y responsables sean nuestras decisiones, tanto al manillar como al compartir información.